la bendición por la lectura de la Torá en este momento. Bendición por la Torá. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam hacher bahar banu mikol amim benatan lanu et torato. Barú atá Adonai noten a Torá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Bueno, hermanos, y seguimos adelante en esta mañana. Gracias al Todopoderoso por estas bendiciones que Él nos da cada día. Yo siempre le doy gracias a Él por la vida, por la salud, por mantenernos firmes en su camino, que es lo más importante de todo. Porque a veces pensamos, sí, a veces tenemos enfermedades, dificultades, pero lo importante es que a pesar de todo estemos firmes en su camino, porque dice la Escritura, mas el que persevere hasta el fin, este es el que va a alcanzar la salvación. El salmo que en esta mañana me corresponde, es el salmo que estos días nuestros hermanos ministros han estado explicando también, y es el Salmo 94. Hoy doy la terminación de este salmo, y que este salmo, como muchos de los salmos, encontramos oraciones. Por ejemplo, hay salmos de oraciones, hay oración por momentos difíciles, hay salmos de cánticos, pongamos el salmo que corresponde el 95 y el 96 que va adelante, son salmos de cánticos, ¿sí?, al Eterno. Pero este salmo que estamos tomando en estos días es un salmo de oración, clamando al Eterno por la justicia. Parece que cuando el salmista David expresó esta oración, porque escuchamos muchas oraciones a través de los salmos, que son 150 salmos, y en muchos de estos salmos encontramos muchas oraciones pidiendo plegaria de una manera y de otra. En este salmo encontramos una oración de aclamación del salmista. Si miramos vamos a decir desde el verso 1 en adelante, él está implorándole al Eterno porque parece que están pasando por un momento de mucha violencia, de mucho estrés, de mucho ataque del enemigo contra el pueblo, porque siempre miramos a través de las Escrituras acerca de la historia de nuestro pueblo. Siempre he dicho que la Biblia es una historia, como dice el pastor Ferley, de amor, y es una historia de un pueblo escogido por el Eterno de los lomos de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y que a este pueblo a que él escogió para bendecirlo y andar en medio de él y guardarlo y protegerlo, se llama Israel. Pero a través de todos los siglos miramos que ha sido un pueblo muy perseguido, muy odiado por las demás naciones, por los enemigos. Siempre encontramos la historia de los jueces. Vamos a mirar que en el libro de los jueces ellos tuvieron muchas circunstancias difíciles, donde ellos iban y trabajaban, hacían sus sembrados, y cuando ya estaba la cosecha para recoger, venían los filisteos y los saqueaban,
les robaban todo. Entonces, de esta manera, en la oración que hace el salmista o el rey David acerca de pidiendo al Eterno justicia, porque él dice, voy a irme un poquito atrás antes de seguir adelante, dice el verso 2, engrandécete, oh juez de toda la tierra, da el pago a los soberbios. Dice, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, se gozarán los impíos? Ellos hacían sus cosas, robaban, bueno, hacían lo que sea, y ellos, o sea, el malo, el maligno se goza de hacer lo malo. Toda persona maligna hace la maldad y para él no hay tristeza, para él es alegría, secuestrar, matar, robar, destruir, para ellos es alegría. Entonces dice, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanaglorían todos los que hacen iniquidad? ¿Sí ven? Dice, a tu pueblo, oh Adonai, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda, al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida, y dijeron, no verá Yahvé ni entenderá el Elohim de Jacob. Ellos piensan que todas estas cosas las hacen contra el pueblo y que el Eterno no toma en cuenta nada de eso. Y entonces por eso es que el salmista pide justicia al Eterno contra estas personas, estos impíos que se levantan contra el pueblo y que hacen estas cosas. Entonces, él dice, porque muchas veces cuando hay momentos difíciles en la vida, miramos que en los tiempos pasados, cuando el pueblo estaba pasando estos momentos así, muchos cuestionaban al Eterno y decía, pero ¿por qué? Siendo nosotros el pueblo, ¿por qué estamos pasando por estos momentos tan difíciles? ¿Por qué el Eterno permite estas cosas? Y es donde viene la gente a quejarse. Y muchas veces vienen las palabras que el Eterno nos guarde de blasfemar contra la grandeza, el poder, el amor y la misericordia del Eterno. Entonces Él le dice al pueblo, aquellos que muchas veces se quejan, miramos que cuando ellos tenían sed, comenzaban a quejarse en el desierto. Cuando les faltaba algo, comenzaban a quejarse en el desierto, allí. Entonces Él le dice el verso 8, entended necios, le está hablando al pueblo, necios del pueblo, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Les pregunta él, ¿cuándo seréis sabios? Entonces Él dice, el que hizo el oído no oirá. Él está oyendo todo lo que le dicen al pueblo. Por eso él dice, el que maldice al pueblo será maldito, será maldecido, porque él escucha todo lo que los enemigos hablan contra el pueblo. Dice, el que hizo el oído, hay una pregunta, ¿no oirá? El que formó el ojo no verá, él está viendo. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Entonces dice, Adonai conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Entonces ya el verso 12 que vamos a llegar allá y dice, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Yahvé, corriges y en tu Torah lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Entonces miramos que a pesar de las dificultades que el pueblo pasaba, que muchos
líderes, hermanos pasaron. Pablo explica en uno de los libros, me parece que es en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, me parece que habla sobre la fe. Dice que muchos de ellos que fueron vituperados, que fueron llevados a tantas consecuencias terribles, y como nuestros patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Moche, ellos se sostuvieron por la emuná, por la obediencia a la Torá, porque él dice que él instruye, él nos corrige y nos instruye para hacernos descansar en los días de aflicción. Ellos en esos momentos dice que ellos de lejos miraron lo que nosotros estamos mirando también en esta época desde lejos. Estamos viendo, ¿y qué estaban mirando ellos? La tierra prometida, que él les había prometido desde Abraham a Isaac, a Jacob, estas promesas, aunque ellos no las alcanzaron a disfrutar, pero sí por la fe las estaban mirando y las estaban apreciando, y un día no muy lejano van a estar presentes allí disfrutando de estas bendiciones. Pero ¿qué los trajo en medio de la dificultad y de todas estas cosas como a Moche? La obediencia, la emuná, la obediencia a la Torá, porque la Torá trae esa esperanza, trae la bendición, y allí por medio de la Torá miramos el amor y la misericordia que el Eterno tiene para con su pueblo. Ese es el amor del Eterno. Entonces por eso dice, pregunta en el verso 14, porque no abandonará Yahvé a su pueblo. Él no abandona a su pueblo, a pesar de todo, ni desamparará su heredad. ¿Quién es la heredad del Eterno? Su pueblo Israel. ¿A quién no abandonará él? A su pueblo Israel. Por eso él tiene ese pueblo y esa heredad. Entonces dice, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Entonces dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? ¿Quién podrá librarnos a nosotros de los malignos? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá librarnos contra los que hacen iniquidad? Entonces el verso 17 que me corresponde dice, si no me ayudara Adonai, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Yahvé, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento en que él estaba haciendo esta plegaria y en el momento de las dificultades, él sentía la misericordia del Eterno. Y en medio de las tribulaciones, él alegraba su alma, su vida. Esto miramos, por ejemplo, me trae aquí a la memoria el Salmo 103. Es un salmo muy precioso y que dice, voy a leer del verso, Salmo 103, del verso 8 al 18. Dice, misericordioso y clemente es Adonai. Mire, a pesar de todo, las dificultades, él es misericordioso y clemente. Lento para la ira y grande en misericordia.
Entonces dice el verso 13, para no leer todo porque el tiempo corre. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Adonai de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Adonai es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y el verso 18 dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, o sea, de su Torá, para ponerlos por obra. Entonces, ¿de quién tiene Él misericordia? ¿De quién se compadece Él? Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y ahí siguen las bendiciones. La protección maravillosa del Eterno, cuando dice la Biblia en el Salmo que leímos, ¿qué día? El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando estamos cubiertos bajo su Torá, sus leyes y mandamientos que estamos poniendo por obra, como dice la Escritura, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, Él recibirá bendición del Eterno. Entonces, así miramos que en el momento difícil, a mí me llama la atención sobre un hombre que también tuvo que pasar momentos difíciles en la historia de la Escritura, uno de los patriarcas, que miramos la historia de él porque también hicimos estudios sobre este libro, que es el libro de Iod, o sea, de Job. Miramos que él fue un hombre muy rico, tenía muchas posesiones, pero no vamos a leer todo porque es muy largo, pero según lo que nos enseña aquí esta historia, él de un momento a otro quedó sin nada. Todos sus bienes, sus animales, todo murieron, el viento se llevó la casa, fallecieron sus hijos, todo, y él quedó en nada. Pero a pesar de todo, él dice en este libro de Job, en el capítulo 1, verso 21 y 22, dice, y dijo, vea lo que él dijo después de que él quedó sin nada. Voy a leer el 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Se sintió, pues, claro, en un momento tan difícil como estos. Yo creo que nosotros no hemos pasado por ahí. Y dijo, verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Adonai me dio y Adonai quitó. Sea el nombre de Adonai bendito. Y el verso 2 dice, y con todo esto no pecó Job, ni se atribuyó a Elohim despropósito alguno. ¿Sí ve? Con todo lo que le sucedió, él rasgó su ropa, pero él se postró de rodilla delante de la presencia del Eterno. Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Él me dio, él me quitó, sea su nombre bendito. Dice que ni con todo eso él atribuyó palabras contra el Eterno. Es un momento difícil y para este hombre fue algo que yo creo que fue por la misericordia y por el conocimiento y el temor que había en él, que él
estaba allí orando y clamándole al Eterno. Y en ese mismo libro, en el capítulo 2, encontramos otro pasaje. Después de todo esto, vino la esposa de él. Después de todo esto le vino otra enfermedad. A veces pensamos, porque puede ser, hermanos, que a veces nos caen, como decimos nosotros así en nuestro idioma, a veces nos cae una sobre otra. Salimos de una y nos cae la otra, o nos cae encima de la que estamos padeciendo, y a veces nos encontramos en una encrucijada y no sabemos qué vamos a hacer, para dónde vamos a coger. Y este patriarca no solamente que perdió todo, sino que le vino una enfermedad tan terrible en su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, una sarna que él le tocaba revolcarse en la ceniza y rascarse con un tiesto. ¿Cómo sería el desespero tan terrible? Y en medio de esa desesperación vino la mujer de él, y vea lo que le dice en el verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún tienes tu integridad? Vea, a pesar de todo, ¿aún tienes tu integridad? Porque ahí hay una pregunta, que a veces cuando estamos en estos momentos, alguien puede llegar, puede ser la misma esposa o el esposo o los hijos o algún familiar. Ustedes no dicen que guardan la Torá, que ustedes son esto y lo otro. ¿Y por qué? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te vienen tantas cosas? Entonces él le contesta. Entonces él ya dice, entonces dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Elohim y muérete. En otras palabras, renuncia al Eterno y muérete ya. Entonces él le responde, en medio de su dolor, de su lamento, él dice, y él le dijo: ¿cuánto suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? Él le dijo, tú teniendo conocimiento, porque ella tenía conocimiento también de la palabra del Eterno, pero te has vuelto como una mujer fatua, necia, como las demás has hablado. Entonces dice él, ¿qué? ¿Recibiremos de Adonai el bien o el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó con sus labios. ¿Sí ven? En medio de su dolor antes reprendió a su mujer por la situación en que él estaba pasando. Entonces por eso dice este salmo que estamos leyendo. ¿Quién dice? Si no me ayudara Adonai, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Adonai, me sustentaba. Cuando ya estaba como que queriendo ya fallecer. Dice, en las multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces dije, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hacen agravio bajo forma de ley? ¿Se juntará contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente? Mas Adonai me ha sido por refugio y mi Elohim por roca de confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Adonai, nuestro Elohim. En otras palabras, no nos afanemos, como dice
El Salmo 37, no te impacientes de los malos, ni de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde perecerán. Entonces no nos preocupemos por aquellos que hacen maldad. Un día el Eterno, que teniendo ojos ve lo que están haciendo, oídos oye lo que dicen, y ojos por lo que están haciendo, un día van a caer en el hoyo y van a recibir su recompensa, porque así lo ha hablado nuestro Adonai. Entonces, por eso el Salmo en esta oración, él exclama al Eterno y dice: Señor, si no fuera por tu misericordia y por tu amor, yo ya hubiera desfallecido, ya hubiera sido llevado allá al silencio, o sea, al sepulcro. Pero gracias al Todopoderoso, porque vivimos. Y como decía antes, hermanos, y escuchábamos también las enseñanzas de nuestros ministros anteriormente también sobre este salmo. Ayer el ministro William, fue el que nos dio ayer la enseñanza también acerca de este salmo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no porque usted y yo hayamos conocido la Torá y nos hemos acercado a nuestro Adón Yeshua Mashiach, para que Él, a través de su misericordia y su amor, nos ha llamado, porque nosotros somos este pueblo de Israel, pero que habíamos sido esparcidos entre todas las naciones y nos habíamos asimilado o hechos gentiles. Ya éramos gentiles. Yo era un gentil, ya no somos gentiles, éramos gentiles, pero ya no. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados con esta bendición, porque es una promesa que aunque su pueblo Israel se fue, se extravió, perdió su identidad, entonces miramos el amor. Por eso dice la escritura, que la misericordia del Eterno es desde la eternidad hasta la eternidad. Así su pueblo ha cometido muchas faltas, como miramos en las escrituras. No vamos a pensar que el pueblo de Israel fue un pueblo muy consagrado al Eterno. Tuvieron muchos tropiezos. Les tocó enfrentarse fuertemente, porque miramos en los tiempos del profeta Elías, cuando el rey Acab y su esposa Jezabel llevaron el pueblo a la adoración de ídolos. Hicieron desviar al pueblo de Israel a muchos del camino. Le tocó valerosamente este profeta Elías desafiarlos, hacer una invitación al pueblo y enfrentarse ante 450 profetas que tenían allí en Israel. Esta mujer Jezabel, y reunirlos a todos, y en el monte de Carmelo tener que decirles a ellos, decirles: bueno, ¿qué piensan ustedes? Ustedes vacilan entre dos pensamientos. Cuando necesitan, le claman al Eterno: ay, Padre, ayúdame, Señor, sáname, Señor, tenga misericordia. Pero cuando no, se van tras los dioses, se van a hacer lo malo. Entonces Él les dice: ¿cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes así, en esta condición? Si Yuhei Bajei es su Dios, síganlo a Él. O si es que quieren irse allá detrás de los Baales, pues váyanse allá con ellos, pero no estén así.
en esa condición. Hubo un enfrentamiento allí y miramos que el amor y la misericordia del Eterno es tan grande que a pesar que su pueblo se portó tan mal, el Eterno respondió y respaldó al profeta Elías, mostrándole al pueblo que Él es el Todopoderoso. Y entonces todos gritaban, Adonai es nuestro Dios, Adonai es nuestro Dios. Y es la misericordia de Él que Él dice, si mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, vinieren a mí y se humillaren de todo corazón y me pidieran perdón, yo les perdonaré a ellos y también sanaré su tierra. Vea, esa es la misericordia del Eterno, tan grande. A pesar de todo lo que suceda en la vida o lo que sucede. ¿Y por qué? Porque somos su pueblo y Él tiene misericordia. Y yo pienso en esta mañana que cuando usted está en este lugar donde el Eterno le ha puesto, es porque usted es de Él y lo ha llamado. Y usted ha oído su voz. Y se ha acercado a Él, abrazando ese amor y esa misericordia de Él. Y aunque era gentil, ya por la misericordia de nuestro Adón Yeshua Hamashia, ya llega a ser usted ya no un gentil, sino un miembro de la familia del Eterno. Eso es lo que dice el apóstol Shaul o Pablo en el capítulo 2 del libro el libro de los Efesios. Porque podemos mirar, hermanos, que Pablo fue enviado a los gentiles. ¿A cuáles gentiles? Al pueblo de Israel que se había gentilizado, que se había convertido a los gentiles. Él fue a ellos. Pedro fue al pueblo judío. Entonces Pablo, hablando allí, dice ministerio de Pablo a los gentiles. A veces no entendemos, como decía anoche en el cierre del Roscodes, el pastor Ferley, acerca de que muchas veces se toma un texto a la ligera y no se lleva el contexto, y cuando tomamos un texto así no lo vamos a entender y vamos a enseñar algo que no concierne, y es donde entonces viene que nos extraviamos de un lugar hacia otro. Cuando la Biblia habla aquí de Pablo, el ministerio de Pablo a los gentiles, podemos decir el ministerio de Pablo a Israel, que era un gentil, que se ha vuelto gentil, porque eso fue lo que Yeshua vino. Él dice, yo he venido a las ovejas perdidas, ¿de quién? De la casa de Israel, aquellos que eran gentiles, que aquellos que habían perdido la identidad. Y cuando Él envió a los discípulos, dice, en casa de samaritanos no entréis, más bien id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y a qué? A darles una buena noticia, porque Yeshua vino a dar una nueva noticia, por eso se llama evangelio, es buenas nuevas, buenas noticias, ¿sí? Yeshua vino a traernos una buena noticia, y esa noticia era la que Pablo estaba dándole al pueblo gentil. Entonces él dice, Pablo en el capítulo 3 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por vosotros los gentiles, o sea, vamos a decir por vosotros los israelitas que estaban fuera. Si es que habéis oído, oiga, de la administración de la gracia de Adonai que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Este es un misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea
mi conocimiento y el misterio de Yeshua. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Rúa. Entonces dice que los gentiles son herederos. Vea que nosotros no sabíamos, que nosotros los que estamos allá de gentiles somos herederos. Yo no sabía que yo era heredero. Tal vez usted tampoco. Éramos gentiles. Entonces por eso dice, y miembros del mismo cuerpo y partícipes de las promesas de Yeshua HaMashiach por medio del Evangelio, o sea, de las buenas noticias, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Elohim que me ha sido dado según la operación del poder. Entonces ahí miramos que él dice en el capítulo 2, verso 11 al 22, dice, conforme al propósito eterno que hizo Yeshua HaMashiach nuestro Adón, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe o la emuná en él, por el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros y por la gloria. Entonces miramos que sigue diciendo, para que se os dé a las riquezas de la gloria de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Bueno, me parece que me desvió un poquito. Perdón, estaba leyendo, era el capítulo 3, es el 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, oiga, hablando, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, éramos gentiles, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, o sea, de nuestros hermanos. Entonces dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía, pero que está hablando de Israel, y ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. En estas condiciones estábamos. Y aquí dice que nosotros los gentiles éramos herederos, pero no sabíamos que nosotros estábamos lejos de los pactos y de las promesas, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Mesías. Hablando del pueblo de Israel que estaba lejos, nosotros ahora somos cercanos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles dos pueblos? De Judá y de Israel. ¿Verdad que está hablando? Es de los dos pueblos. Aquí está hablando. Nosotros que éramos gentiles, porque habíamos perdido nuestra identidad y de Judá. Y Él nos llamó para que los dos fuéramos un solo pueblo de ambos, derribando la pared intermedia de separación. Entonces aquí miramos lo que la escritura dice. Ahora el verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿quién? De la familia de Adonai. Entonces ya no somos extranjeros, por eso ya no somos gentiles. En otro tiempo éramos aquel pueblo apartado, nos habíamos ido nuestros antepasados.
Nosotros venimos de esa descendencia. Por eso es que la escritura que él dice, tiene misericordia hasta 1000 generaciones. Cuando dice 1000, ahí me acobijó a mí y lo acobijó a usted también. Bajo ese manto, bajo esa sombra. Y por eso es que en este día estamos bajo las promesas del Eterno. Y si estamos bajo sus promesas de Él, por medio de nuestro Adón Yeshua Hamashia, hermanos, por eso es que entonces, a pesar de lo que se venga en nuestra vida, por el momento que estemos pasando, porque como el pueblo de Israel fue rebelde, fue llevado al desierto 40 años para purificarlos, y durante esos 40 años muchos quedaron postrados en el desierto, fallecieron todo. Pero un gran número quedó, que fueron los que pasaron a tomar posesión de la tierra prometida. Nosotros estamos aquí, en este desierto, donde hay luchas, hay dificultades, hay enfermedades, tenemos momentos difíciles. Bueno, a veces decimos esto, nos quejamos aquí, decimos lo otro. Ay, Señor, tenga misericordia. Hay que clamarle al Eterno que Él mire nuestras condiciones. Pero, ¿cuál es la bendición que tenemos? Que estamos bajo su sombra, bajo su poder, bajo sus promesas. Por eso es que Pablo dice, para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Estamos puestos aquí para lo que el Eterno disponga en nuestras vidas. Solamente que seamos fuertes y valientes en Él. Y que estemos esperanzados. Y que por la fe también, como hicieron nuestros patriarcas y antepasados, pudieron ver allá las promesas y la tierra prometida de lejos. Nosotros también en este tiempo, a pesar de todo, por nuestra fe, los ojos de nuestra fe, podamos mirar también aquellas grandes bendiciones que el Eterno tiene preparado para los que le aman y obedecen sus mandamientos y estatutos. Hermanos, sigamos adelante, sin temor, sin desmayar, no desmayemos. Pablo dice, antes y en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Orémosle al Eterno y esperemos en Él. Y Él hará y te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, no nos afanemos, no vamos a pensar qué va a pasar, qué será el día de mañana. Estamos viendo tantas cosas, ahora están anunciando que viene un nuevo virus que ya está influenciando. No se desespere ni tenga miedo de esos virus. Estamos bajo su poder, sus promesas. Él nos guarda y nos protege. Gracias, poderoso Rey, por tu palabra. Gracias por estas promesas, Padre, porque aunque yo no entendía, yo era un gentil, me consideraba un gentil, pero no sabía que era de tu pueblo, Padre, y que a través del llamamiento me he acercado a ti, y que por tu bendición y tu misericordia y por el sacrificio de nuestro Adón Yeshua Hamashia en el madero, he sido redimido y he tenido un cambio en mi vida y en mi alma, y ya no soy un gentil, soy tu pueblo Israel. Estoy bajo tu sombra, estoy bajo tu poder, tu gracia, tu misericordia y tu bondad. Padre, tú conoces nuestras necesidades, también nuestras peticiones. Tú conoces nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Cuando estamos acostados, conoce nuestros pensamientos allí también, Padre. Mira, Señor, con misericordia y con bondad. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces dudamos de ti. Muchas veces pensamos como flaquear, Padre mío. Pero tú das nuevas fuerzas al cansado.
levantas del polvo, Señor, y nos haces revivir, Padre. Te doy gracias por tu bondad y tu misericordia. Y también presento a todo tu pueblo, Israel, todos los hermanos que están conectados y los que no también, toda la congregación, todos los pastores y líderes, Padre, que en momentos difíciles, porque siempre los tenemos, un día, Padre, vamos a descansar cuando estemos allá en el lugar a la cual tú nos vas a llevar. Se acabará toda tristeza, se acabará enfermedades, ya no habrá lamento, ya no habrá nada, Padre. Pero mientras tanto, necesitamos tu ayuda. Tú has prometido estar con nosotros. Por eso dice tu palabra, no temáis. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú venciste, Padre, y eres vencedor. Y nosotros somos vencedores porque vamos contigo. Padre, en esta mañana, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, te imploramos tu misericordia y te damos gracias. Amén. Bendición por la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torá. Eme behayel olam natan betuheinu baruch atah Adonai noten a Torá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad, que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Gracias, hermanos.